Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy contento de estar otra vez aquí. Y voy a tratar de que lo que os explico ahora, que son prácticamente 50 años de la historia del movimiento libertario y de la pedagogía en paralelo a ese movimiento, y que es una cosa difícil de condensar en una hora, hora y media, pues que os sea medianamente agradable y fácil de digerir y demás, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Un momento, ahí voy. La primera gente de la cual tenemos información, evidentemente no estaban en la península ibérica, no formaban parte del Estado español, pero la primera vez que tenemos referencias de que alguien se plantea como veis, hay un comité pro enseñanza anarquista, es a finales del siglo XIX. Y ahí tenéis también un listado de algunas de las personas que se lo plantean, y también la cuestión más singular es que la mayoría de ellos no son profesionales de la educación, no son maestras o profesores. Únicamente en el caso de Tolstoy, que os pongo entre paréntesis su experiencia pedagógica, a pesar de que era fundamentalmente un escritor, sí que tuvo una experiencia concreta, ¿no? El resto no lo eran activistas tan importantes como Louis Michel o como Kropotkin, o geógrafos como Reclus o otro tipo de gente. Pero esta gente, lo importante de ellos y de ese grupo es que es una gente que ya a finales del siglo XIX reflexiona sobre dos cosas fundamentales, ¿no? que perseguirán a la pedagogía libertaria a lo largo de los años y de los siglos. Una, las clases populares no tienen acceso a la enseñanza, y cuando tienen ese acceso lo tienen a una enseñanza que, por decirlo de manera rápida, es profundamente castradora. A todo nivel, a nivel intelectual, a nivel vivencial, convivencial, etcétera, en aulas separadas durante muy poco tiempo, con trabajos y enseñanzas muy rutinarias, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se plantean la necesidad de, por un lado, llevar a los hijos y las hijas de las clases populares a ese acceso a la educación, y por otro lado, que ese proceso de aprendizaje no sea exactamente igual al que en esos momentos están haciendo la Iglesia en la mayor parte de Europa y algunos estados, no todos, porque la mayoría de los estados europeos en esa época no se preocupan para nada de la enseñanza, o lo que en ese momento se llamaba fundamentalmente la instrucción pública. Bien, esta es la primera vez que oímos hablar desde este punto de vista, y ellos se marcan, aunque yo os tengo que decir que si hablamos de pedagogía libertaria no hablamos de un modelo cerrado, que a la pedagogía libertaria le va muy bien aquello de cada maestrillo tiene su librillo, aunque suene un poco carca la expresión de cada maestrillo tiene su librillo, pero sí que es verdad, veréis después que a pesar de que mantienen planteamientos comunes, después hay prácticas concretas un tanto diferenciadas, ¿no? O cuestiones sobre las que unos y una u otras inciden de una manera mayor o menor. Sí hay una serie de premisas, ¿no? Que son esas que tenéis ahí. Esas premisas están sacadas de una serie de frases o de una serie de reflexiones de personas diferentes que formaban parte de ese grupo pro enseñanza anarquista, ¿no? Como esto es largo y a veces lo troceo, entonces no voy a poner la frase de cada uno, pero alguna os la diré, ¿no? La idea de que la enseñanza es una cosa inseparable de la revolución es de Sebastián Faure, un francés,
que hizo la Enciclopedia Anarquista y que él venía a decir sin educación es imposible que lleguemos a un cambio revolucionario de la sociedad. Pero al mismo tiempo los educadores tenemos que tener claro que sin cambios sociales importantes la educación tampoco cambiará, Es decir, establecía una especie de relación dialéctica, entre una cosa y otra. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de finales del 19, principios del 20, que evidentemente nosotros vivimos en el 21, que estamos influenciados por muchas otras cosas, que algunas de las cosas que yo os diré, os plantearé, os pueden resultar un tanto idealistas, pero era así. Ellos estaban y ellas absolutamente convencidos de que el pueblo instruido sería capaz de controlar sus propias vidas y de cambiar de alguna manera la sociedad. Y ellos creían que la falta de cultura de las clases populares era uno de los elementos básicos para el hecho de vivir o trabajar de la manera que lo hacían. Otro elemento, para la libertad y en libertad, ¿no? Este es un aspecto también muy interesante, en el sentido de que se consideraba, creo que esta frase es de Abad de Santillán, lo tengo por aquí escrito, para no ponerme todo el rato las gafas, cuando no me acuerde de una cosa ya lo miraré. Pero bueno, lo importante era que tú no puedes educar para la libertad y no hacerlo en libertad. Es decir, dicho de otra manera, yo no puedo hacer una educación que pretendo que va a plantear una renovación pedagógica fundamental y un cambio de las mentes humanas y de los modelos de sociedad y en la práctica en la que yo estoy educando no hacerlo. Es decir, seguir manteniendo un modelo estrictamente rígido, un modelo de aprendizaje en el cual yo soy el gran transmisor y vosotros tenéis que abrir vuestras mentes y que mis palabras caigan ahí y luego cerráis la compuerta y eso ya se os va a quedar, etcétera, ¿no? Entonces, por tanto, ellos decían, no se puede hacer una nueva pedagogía, un nuevo proceso de aprendizaje para que la gente llegue a ser libre sin que sean libres en ese mismo proceso o sin que lo intentemos, ¿no?, al máximo. El tercero, la integralidad, probablemente lo más importante. Durante mucho tiempo en aquella época era mucho tiempo porque la gente vivía bastante menos que nosotros. La Primera Internacional, las diferentes reuniones y congresos de la Primera Internacional de la IT hablaba continuamente de educación integral y era si buscáis textos tanto de gente, digamos, que estaba en los diferentes movimientos políticos y sociales de aquella época, pero también algunos educadores más avanzados o educadoras y geógrafos, activistas sociales, etcétera, veréis que hablan de la educación integral. En el caso, posteriormente, luego veréis por qué, posteriormente en el Estado español se utiliza la terminología racionalismo a partir de Ferrer y Guardia y luego explico por qué, Pero la integralidad era la base fundamental de esto de lo que se planteaba. Y la integralidad significaba una cosa que por supuesto no hemos conseguido, ¿no? Por un lado, integralidad en cuanto a los aprendizajes, es decir, no se trataba solo de ir o no se trataría de ir a las escuelas o a las universidades, etcétera, a aprender matemáticas o historia o filosofía o lengua, sino que se suponía que el desarrollo de los alumnos, las alumnas, debía ser un desarrollo integral. Por tanto, que había cuestiones que ahora nos parecen hipermodernas, como hablar de la sensibilidad o hablar de la sexualidad o introducir elementos como ahora no me saldrá la palabra, el no sé qué afectivo, perdón, bueno, ya me acordaré y os lo diré después. Es decir, cuestiones que a nosotros nos parecen que son de después de la Revolución del 68, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inteligencia afectiva, todo este tipo de cosas, eran cuestiones que ellos y ellas se planteaban en ese momento, Y después, el otro aspecto al que se refiere la integralidad, y ahí hay una reflexión muy interesante de Mikhail Bakunin, es el aspecto de no educar o no establecer caminos
absolutamente diferenciados a partir de una determinada edad. Es decir, aquello que nosotros sabemos, dicho de una forma más actualizada, el que vale pues hace el bachillerato y el que no va a la FP, ¿no? Entonces, eso en su momento no era así, porque evidentemente el acceder al bachillerato, bueno, los bachilleratos como tales no existían, había otras cosas, pero el plantear que no debería existir una brutal diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Que el trabajo manual no debía quedarse únicamente para aquella gente que no tiene capacidades intelectuales a desarrollar y estos son los que van a hacer preaprendizajes y tal, y que el trabajo intelectual queda para las inteligencias más desarrolladas, aunque sea únicamente teórico, ¿no? La especificidad se refiere a que a pesar de que era una gente que creía que todo el mundo debería tener acceso a la educación, ellos creían que esa educación no debía ser uniforme. Y ahí estaría una de las diferencias fundamentales entre la pedagogía libertaria y otras pedagogías de otros movimientos sociales, algunos de los cuales han tenido estados, gobiernos y los han podido desarrollar. Es decir, la educación debía ser igual para todo, pero diferente en cada uno de ellos. Es decir, ellos planteaban que todos los seres humanos somos en buena medida iguales y en buena medida diferentes, y que esas diferencias, esas especificidades que cada uno y cada una de nosotros tenemos, deberían poderse desarrollar. Por tanto, no se deberían hacer una serie de aprendizajes estancos, marcados, que imposibilitan que si tú quieres desarrollar determinados aspectos no lo puedes hacer. La expresión moral y solidaria era una moral, lo cambiaríamos hoy por ética, seguramente. Yo he mantenido la palabra que ellos utilizaban en ese momento. Y con esa moral ellos se refieren fundamentalmente, o ellos y ellas se referían a la moral natural, a que el ser humano no fuera alguien que va en contra de la propia naturaleza. El ser humano como algo inserido en la naturaleza, que por tanto tiene una moral natural que debe respetar. Y al mismo tiempo esa educación tiene que ser solidaria en el sentido de que hay un intento de construcción de una sociedad solidaria y por tanto ese debe ser un aspecto. Como veis, podría haber ahí como una especie de relación antitética entre si quiero una educación específica y al mismo tiempo quiero una educación solidaria, pero no debería ser. El problema estaría entre específica y unitarista, pero no entre específica y solidaria. Es decir, al plantear el tema de la especificidad, ellos no están diciendo algo que nos dice el neoliberalismo ahora, y es que tú te desarrolles y tires y te especialices y todas estas cosas, porque de eso obtendrás algún beneficio personal, ¿no? Ellos no para nada hablaban de esto, no se planteaban. Ha de ser una pedagogía nueva, porque evidentemente todo lo anterior, libros, maneras de hacer, etcétera, no nos sirve. Se ha de dar en un medio social libre, es decir, es un poco esa relación dialéctica de la que hablábamos al principio. El medio social libre no se va a producir si la sociedad en ese momento no lo es, pero sí que debemos tender hacia ello. Es decir, la educación debe servir para cambiar la sociedad debe servir, el cambio de la sociedad debe al mismo tiempo cambiar el tipo de educación, ¿no? Y otra cosa que también es muy novedosa en ese momento, repito, finales del 19, principios del 20, es que hablan de educación permanente, es decir, en un momento en que la mayoría de la población no tiene acceso a la educación. Ellos hablan de la necesidad de una educación permanente, es decir, a lo largo de toda la vida, y además que no esté reducida a las instituciones escolares, ¿no? A ese nivel, pues desarrollaron los ateneos, las bibliotecas populares y otra serie de fórmulas que les permitían trabajar en esta línea. Bien, ¿cómo llega aquí? Llega un tanto, si queréis, deformado, de manera heterodoxa. Las cosas heterodoxas en sí mismas no son malas ni incorrectas. Llega a través de Ferrer y Guardia. No quiere decir que nadie en el Estado español hubiera oído hablar de la educación integral y tuviera ideas y hubiera leído artículos al respecto. Lo que sí es cierto es que no conocemos experiencias
anteriores, en todo caso sí experiencias paralelas a la de Ferrer y Guardia. ¿Y por qué la de Ferrer y Guardia es tan significativa? Primero, porque está muy documentada, es decir, de Ferrer y Guardia nos ha quedado todo su boletín, el boletín que él iba haciendo, él y la gente que trabajaba en la escuela moderna y los alumnos iban haciendo. Tenemos un boletín que nos da idea de cuál fue el trabajo que se desarrolló en esa escuela entre 1901 y 1906, y eso es como una especie de piedra roseta, ¿no?, para un arqueólogo. Eso es alucinante. O sea, no, yo creo que hay muy pocos sitios del mundo donde podamos tener una cuestión tan detallada sobre un trabajo escolar, que además es un trabajo alternativo a lo largo de 5 años, ¿no?, como es este caso. Pero no solamente por eso, sino porque el boletín hacía muchas más cosas, como os explicaré ahora. Bien, este señor, que está en el exilio en París, conoce a algunos de los que hemos hablado antes, y conoce otras ideas de la pedagogía activa y de otros modelos pedagógicos que en esos momentos se estaban planteando por digamos, los sectores más avanzados en Europa. París era el gran centro cultural, también el centro en el que normalmente se encontraban la mayoría de exiliadas y exiliados europeos. Era la gran ciudad de la cultura en ese momento, y él, exiliado del Estado español por republicano, empieza a asumir todas estas ideas, y luego tiene la gran suerte de que una señora a la que él daba clases de castellano muere, no tiene descendencia, y le pasa un legado, la señorita Menier, y le pasa un legado de mucha cantidad de dinero que le permite hacer esto. De otra manera no lo hubiera podido hacer. Es decir, que se dan una conjunción de astral ahí muy interesante. Sí. Bueno, ahí tenéis una foto de él, y la otra es una foto que siempre se reproduce como la foto de una de las aulas de la escuela moderna. Yo no tengo totalmente claro que sea así, pero bueno, podría serlo. Fijaros que de lo que he dicho antes a lo que digo ahora hay unas cuantas diferencias, y eso es lo que, digamos, introduce de nuevo con respecto a la heterodoxia de la pedagogía libertaria, la nueva heterodoxia que introduce Ferrer y Guardia. Habría que decir que Ferrer y Guardia sustancialmente no es anarquista, sustancialmente no es fundamentalmente libertario, aunque tiene unas relaciones bastante estrechas con los libertarios, como veréis después, y con sus organizaciones, pero que en él también fue masón, fue uno de los iniciadores del libre pensamiento en Europa. Y por tanto todas esas influencias se reflejan cuando ahora veamos las características de su pedagogía, ¿no?, las características un tanto filosóficas. Luego en el debate, si queréis, entramos en otras cosas, porque bueno, no puedo irme deteniendo en otros aspectos, ¿no? La primera cuestión es el racionalismo y el cientifismo, que es lo que hay de diferente entre él y lo que hablábamos antes. No porque los otros no estuvieran a favor de la ciencia, etcétera, sino porque él pone mucho énfasis en esto, en estas dos ideas, en la idea de la razón y la idea de la ciencia. Lo hace evidentemente porque ha nacido en el Estado español, y porque vive además la situación de dogmatismo absoluto que hay en la educación en ese momento, fundamentalmente dogmatismo católico, pero también cuando quien regenta es el Estado o los ayuntamientos, dogmatismo de tipo estatalista. Una frase de Ferrer, para que entendáis la primera frase, la primera parte de este planteamiento, de esta dualidad, es la razón es opuesta al dogma. Entonces, él es una persona que confía extremadamente en la razón, ¿no? Y dice, todo aquello que no pueda ser demostrado de manera científica, demostrado de manera razonable, no tiene que ser objeto de estudio.
Y no, entonces, evidentemente, como os podéis imaginar, y así entenderéis cómo acabó, todo lo que hacían en la mayoría de escuelas religiosas de la época no tenía ningún sentido para él. Es decir, no tenía ninguna base. Claro, podéis decirme, su confianza en la razón es excesiva, y evidentemente hubo otros maestros libertarios de la época que también se lo plantearon, ¿no? Le dijeron, bueno, lo que podemos considerar razonable en el XX no era lo que se consideraba razonable en el siglo XVIII, en el XVI o en el XV, y a veces hemos tenido por razonables cosas que dejan de serlo después, ¿no? Pero él lo hacía fundamentalmente por ese enfrentamiento con el dogma, ¿no? Y el cientifismo también tiene una frase muy lapidaria al respecto que dice: la ciencia es la maestra exclusiva de la vida, ¿no? Entonces, todo eso él le da un empuje fundamental a cuando él monta su escuela. De hecho, en su escuela, que hay un 40% de alumnas y un 60% de alumnos, es la única escuela mixta que hay en eso, o de las pocas que hay en ese momento en Barcelona y por supuesto en el Estado español, pero él también consigue una coeducación de clases, en el sentido que logra, precisamente con esos planteamientos que estamos hablando al principio, logra que hijos de catedráticos, de médicos, de familias burguesas con un cierto interés por las cuestiones científicas y tal, acudan a esa escuela, y que son en realidad los que les pagan la escuela a los que no tienen dinero. Pues él hace ahí un reparto económico. Otro tema, la neutralidad ideológica y el compromiso social, que como veis puede ser bastante antitético. Él plantea que el maestro o la maestra deben ser simplemente un guía de los alumnos, de los niños, fundamentalmente, porque él se dedicó a niños y hasta los 13, 14 años. Entonces, él considera que no debe ser alguien que imponga sus tesis, sino que debe ser alguien que está ahí en medio y que conduce de alguna manera los intereses de los alumnos. Por tanto, ese profe o esa profe debe mantener esa neutralidad ideológica. Pero eso depende quién lo observara. Por ejemplo, un neoliberal que entrara ahora mismo, que yo estoy diciendo esto, pues me diría, hombre, eso era relativo, y yo tendría que decirle que es verdad que era relativo, porque si leéis los boletines de la escuela moderna, que están publicados tanto en castellano como en catalán, y que los podéis encontrar y que seguramente los tendréis en la biblioteca, en esos boletines hay los escritos que hacen los alumnos. Y claro, la escuela no era exactamente neutral, era neutral en el sentido de no llevar a los niños o a las niñas hacia una determinada posición política, pero no era neutral en el sentido de que, por ejemplo, uno de los motivos de una redacción es el dinero. Y las redacciones son magníficas. Por ejemplo, cuando hacen una salida para ver unas fábricas de harina de un barrio de Barcelona, y luego van a una mina de agua, ¿no? Entonces hacen naturaleza y un poquito antes, pues qué pasa con la clase trabajadora, y los niños, claro, evidentemente entran dentro de una fábrica y hacen una redacción sobre lo que está pasando en una fábrica. Es decir, desde ese punto de vista hay al mismo tiempo un compromiso social, ¿no? Un compromiso social, si queréis, de una manera genérica, de cambio, de la necesidad de un cambio social. Es decir, lo que de alguna manera Ferrer nos está diciendo: si yo soy masón, no quiero que mis alumnos sean masones, o si yo soy marxista-leninista, lo que no tengo que hacer es que mis alumnos sean marxistas-leninistas. Pero en todo caso es evidente que tenemos que hablar del contexto social en el que vivimos, ¿no? Y entonces ya os digo que hay textos de los alumnos y las alumnas fantásticos también sobre el tema de la condición de la mujer, etcétera, otra serie de temas, ¿no? El tema del laicismo, lo he dicho antes, de los textos que utilizan los alumnos, pues hay algunos muy interesantes y muy recomendables de volver a leer, como es El origen del cristianismo,
muy bonito, muy interesante, en el cual hay hecho por un francés, Malbert, me parece, que nos narra cómo determinadas cosas que está utilizando en ese momento y en la actualidad la Iglesia Católica en realidad no son cosas inventadas o surgidas a partir de Cristo, sino que provienen de culturas anteriores a las cuales se les ha arrebatado ese tipo de cosas. Y hay un apartado muy divertido que también os recomiendo, y es cuando empieza a hablar del santoral cristiano y las fiestas romanas, ¿no? Y es genial, porque algunos nombres de los santos cristianos tienen el mismo nombre que la fiesta romana, y nos hemos inventado un mártir o una mártir para que coincida el nombre, ¿no? Bueno, entonces su laicismo evidentemente iba más allá, y también deciros que una de las cosas que este hombre hacía era una especie de encuentros dominicales para hablar de ciencia y de otra serie de cosas, y de la situación de la mujer y de lo que fuera, y tenían la costumbre de hacerlo a la salida, en una plaza que había delante de alguna iglesia, a la salida de la gente de misa. Como comprendéis, la Iglesia Católica Catalana estaba muy contenta con él, y luego veréis cómo acabó. Bueno, metodología activa, ¿no? Esto es una permanente. Uno de los científicos de esa época, un gran científico, entre comillas, el inventor de la geografía humana, que es otro francés, Élisée Reclus, le hace libros para sus alumnos. Es decir, él tiene una gran obra que se llama El hombre y la tierra, que son 6 volúmenes, y luego le hace una serie de libros para que sus alumnos, reducido a un lenguaje que puedan entender. Por tanto, la idea de que nosotros somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no es nuestra enemiga, que tiene que existir este respeto, etcétera, es constante, Por tanto, constantes salidas, constantes visitas, a pesar de que vivían en una gran ciudad, etcétera, etcétera. Y la metodología activa en el sentido de buscar cuestiones manipulativas, demostrar, de poder tratar las cosas, probarlas y demostrar que funcionan. Al respecto, muchos años después, a eso se le llamó, voy a buscar, porque voy a decir algo que tiene que ver con Andalucía en este caso. A eso se le llamó, era la manera como lo expresó primero Ferrer y luego lo siguieron otros, era su metodología, ¿no? Lecciones de cosas, examen de la realidad, repetición de experiencias. Casi 30 años después, el Sindicato Único de Jaén tenía una publicación que se llamaba Lecciones de cosas, en una revista que se llamaba Cultura y Pedagogía, y que lo que hacía era recoger experiencias concretas que se daban en escuelas públicas de Jaén, o escuelas racionalistas de Jaén, que permitían avanzar de alguna manera en esa línea. La coeducación, la práctica desde el primer momento. En ese momento, bueno, no hace falta que sea ese momento. Yo creo que expliqué esta anécdota la anterior vez que estuve aquí, pero yo, que tengo una edad, solamente he ido con compañeras a la universidad. Es decir, quiero decir que los que nacimos en la etapa del franquismo íbamos separados, y eso era absolutamente normal. Eso ha sido normal, por desgracia, en este país a lo largo de la dictadura de Franco y a lo largo de la dictadura de Primo de Rivera y en los primeros años de siglo. Es decir, lo que es, vamos, por decirlo de alguna manera, en el siglo XX ha sido más normal que los hombres y las mujeres hayamos asistido a clase, quien ha podido asistir a clase, que tampoco era tan normal, por separado que no conjuntamente, muchos más años, a lo largo de 100 años. Entonces, lo que hace él en ese momento, en 1901, es absolutamente transgresor, totalmente transgresor. Luego otras escuelas racionalistas lo seguirán. Y otro elemento que también le caracteriza mucho es el tema, el empeño que él tenía en la ausencia de premios y castigos. Es decir, él decía, pero cuando hablo de premios y castigos hablo de notas también, no de premios y castigos físicos, que también, por supuesto. Imaginaros 1901, 1905 en el Estado español, vamos, no hace falta que nos vayamos tan lejos para haber asistido a cuestiones de este tipo, pero él llegaba a decir, os lo voy a leer,
Bueno, Ferrer decía que los estímulos externos al aprendizaje, exámenes, concursos, notas, tenían que ser sustituidos por los internos: interés, responsabilidad, ética, etcétera, ¿no? Entonces, ellos hacían una especie de como de autoevaluación de cada uno de los alumnos y alumnas. Incluso él llegó a cambiar la directora de su centro porque el primer año puso notas con números, y bueno, buscaban este tipo de motivación del alumnado por otros sistemas, la utilización mucho de la asamblea de clase, la reflexión respecto de un libro que tenían, que ahora lo vais a ver aquí. Este que tenéis en medio, Las aventuras de Nono, que es un libro de lectura, son aventuras de un chico que vive como una especie de dos mundos: el mundo real y el mundo que él imagina, y que bueno, le pasan cosas que generalmente se solucionan en el mundo que él imagina. Entonces, estas lecturas se veían como reflexión en la asamblea de clase de la escuela moderna. Como veis, una cosa también bastante avanzada que hoy en día sigue habiendo mucha gente que no hace. Ferrer y Guardia, aparte de su escuela, hizo esa publicación que veis ahí, el Boletín de la Escuela Moderna, que se iba publicando cada un cierto tiempo, en el cual había desde artículos suyos de geógrafos importantes, de biólogos, de médicos con temas higienistas, etcétera, etcétera. Luego hizo toda una serie de luego creó su propia editorial. En esa editorial se producían tanto los libros que iban a servir como libros de texto, pero también libros de literatura, de geografía, de ciencias sociales, etcétera. Libros todos ellos muy comprometidos, muy avanzados para el momento. Y tuvo algún gran colaborador. Os he puesto el caso del geógrafo Reclus como un ejemplo. También tuvo una gran relación con Anselmo Lorenzo, que es un destacado anarquista de aquella época, o con Odón de Buen, que tenéis al otro lado, y que si tenéis luego, si os apuntáis el nombre y lo buscáis a través de internet, veréis que fue uno de los biólogos más importantes de la etapa de la República y anterior a la República en el Estado español, que acabó dando clases en una de las grandes universidades de Estados Unidos y que es hiper reconocido allá, y reconocido como uno de los autores de la nueva biología. Pues gente de esta colaboraba con él. Hacía ese activismo laico, científico y racionalista que os he explicado, de las reuniones esas, y empezó a crear una red de escuelas que utilizaban sus mismos libros, más o menos sus mismas técnicas. Voy al final trágico. En 1906 se cerró la escuela, ahí veis que es el 9, en 1909 le mataron, le asesinaron legalmente, vamos. En 1906 se cerró su escuela porque hubo un atentado a la pareja real del momento, y en ese atentado participó una persona que había estado trabajando en su biblioteca, en la biblioteca de la escuela. Eso dio motivo más que suficiente para cerrar la escuela, para encarcelarle a él y para intentar hacerle coautor del atentado. Al cabo de unos meses consiguió salir, después de una campaña tanto estatal como internacional de defensa, y porque evidentemente los argumentos no eran mucho. Pero en 1909 se produjo la conocida por la historia de la derecha como Semana Trágica, es decir, la oposición que hubo fundamentalmente en la ciudad de Barcelona contra el llevarse seres humanos masculinos y mayores de edad a una guerra en el norte de África que no nos iba ni nos venía ni tenía ningún interés, excepto sí para el rey, por supuesto, para el primer ministro de aquel momento, el conde de Romanones, pariente de Esperanza Aguirre, y para el marqués de Comillas, que puso los barcos, por cierto, etc. Allí había unas minas, el rey tenía unas acciones de estas que te regalan cuando eres rey, ya sabéis,
que te pasa eso normalmente, si eres rey te regalan yates y acciones y cosas por el estilo. Y bien, lo que se le ocurrió a esta gente es coger a toda la gente que había pasado por el servicio militar en Cataluña y decirles que tenían que ir a la guerra y montarles en un barco. Entonces, sabéis que se produjo una revuelta social, que precisamente empezaron las mujeres, y eso desembocó en una huelga general, desembocó en una serie de barricadas, etcétera, la intervención del ejército, muertos, como ya os podéis imaginar, y tal. Y entonces había que buscar un instigador intelectual. Y el instigador intelectual, ¿quién podía ser más que este hombre que les estaba tocando tanto las narices, ¿no? Los alumnos, las alumnas de Ferrer, era bastante difícil que hubieran participado en la Semana Trágica. Era por edad, era una cuestión simplemente de edad. Pero ya sabéis que cuando a uno le hacen un juicio militar, pues tiene bastantes posibilidades de que le condenen a muerte, como es lo que pasó. Se puede consultar, está publicado, el juicio a Ferrer y Guardia. Es muy interesante porque hay momentos en que, tratando de denigrarle, le convierten en una especie de dios. Es una persona que es capaz de estar en 3 sitios diferentes el mismo día y a la misma hora, ¿no? Entonces hay momentos en que se le denuncia, es decir, la gente que entra a denunciarle, pues le denuncia por haber estado a la 1 quemando no sé qué en Alella, y a la misma hora resulta que estaba en el barrio de Gracia también haciendo no sé qué otra cosa y tal. Bueno, muy bien. El caso es que lo fusilan en el Castillo de Montjuïc, y eso creará pues una reacción internacional. Tengo que deciros que su estatua en Bruselas sigue ahí como ejemplo del libre pensamiento, que la Facultad de Pedagogía de Bruselas se llama Ferrer y Guardia, como la mayoría de facultades españolas, que se llaman Ferrer y Guardia, o si no, otro nombre, otro que os interese. Bien, y todo eso nos... ¿por qué lo ligo con cómo vuelve eso otra vez al movimiento libertario? Es decir, es evidente que Ferrer, tanto por lo que nos deja, como por su vinculación a lo que entonces es la organización Solidaridad Obrera. Bueno, deciros que en la Semana Trágica mueren 5 personas. Bueno, son ajusticiadas 5 personas. 4 pertenecen al sindicato Solidaridad Obrera, que es el origen de lo que luego será la CNT, y el otro es Ferrer y Guardia. Entonces, Ferrer, que ha tenido esa vinculación con el movimiento obrero, que ha participado activamente en la publicación de una revista que se llama Huelga General, que ha tenido contactos con Anselmo Lorenzo, etcétera, su pedagogía, su modelo de pedagogía se convierte de alguna manera en el modelo para esta organización, ¿no? Para lo que luego será la CNT. Decir que algo parecido, similar, aunque no a partir de Ferrer ni de un modelo como de Ferrer, está pasando en esos mismos momentos en Francia con la CGT francesa. También hay toda una teoría de la necesidad de crear escuelas a partir de los sindicatos, escuelas que eduquen a los hijos y las hijas de los trabajadores, etcétera. Es decir, es un movimiento que no es exclusivo en el Estado español, que pasa en otras partes de Europa, pero que aquí tiene una especial dinámica. Bien, un año después se hace el Congreso de Fundación de la CNT catalana, y como veis, os lo he puesto ahí, uno de los acuerdos es establecer escuelas en los sindicatos obreros. 8 años después, en el Congreso de Les Sants, lo mismo, será cuestión primordial de este sindicato establecer escuelas racionalistas. Se llega incluso a hacer una cotización en los sindicatos que son más fuertes, quiero decir, donde la gente cobra mejores salarios, se llega a hacer una cotización específica para poder tener ese tipo de escuelas. Pensad que en ese momento lo que hoy nosotros llamamos la escuela pública no existe, no existe. Por tanto, las niñas en general no iban a la escuela, y los niños iban muy poquito a la escuela, y sí tenían la suerte de que su barrio, su localidad, el ayuntamiento pagaba una de la parte porque el Estado no enviaba a nadie, etcétera, ¿no? A nivel estatal pasa lo mismo. Congreso de la CNT de 1919, llegan incluso a plantearse en ese momento la necesidad de ellos hacer
La expresión escuela normal, ¿la entendéis? Es lo que ahora es una facultad de pedagogía, ¿eh? Entonces se llamaba así, las escuelas de las cuales salían las futuras maestras y maestros, sobre todo maestros, se llamaban escuelas normales. Supongo que esto os dará una idea de por qué los chicos estos asesinados en México hace poco se les llama normalistas, ¿eh? Porque son precisamente chicos y chicas que estaban estudiando para ser maestros o maestras, ¿eh? Y esa era una expresión típica. Entonces ellos llegan hasta plantearse eso. Eso no se lleva a cabo porque fijaros que os estoy hablando, no estoy haciendo contexto histórico, pero si lo hacéis vosotros rápidamente, estamos hablando de Restauración borbónica, Primera Guerra Mundial. En nada va a llegar la dictadura de Primo de Rivera, es decir, que esta gente intentaba hacer todo esto mientras que lo de alrededor se movía, y se movía en contra, en general. En el año 36, en el famoso Congreso de Zaragoza y el dictamen sobre cómo debería ser el comunismo libertario, se toma esa resolución que veis ahí, es una parte, ¿no? Es decir, ¿hacia qué se debía ir? Pues hacia una enseñanza libre, científica e igual para los dos sexos, dotada de los elementos precisos para ejercitarse en cualquier ramo de la actividad productora y del saber humano. Fijaros que esa frase engloba cantidad de los principios que yo os he dado anteriormente, ¿eh? El tema del libre, el cientifismo, la igualdad de sexos, la coeducación y la última parte, la integralidad. Es decir, tanto si voy a ir a una actividad productora como si voy a ir a cualquier otra rama del saber humano, es decir, me voy a dedicar a la ciencia o a cualquier tipo de enseñanza o actividad universitaria, en cualquiera de los dos casos, yo debo, o sea, esta gente, la pedagogía libertaria, lo que ellos querían, debería proveer a esos alumnos y alumnas de esas capacidades y de esas posibilidades. Bien, mientras tanto, ¿qué se hacen? Pues se hacen cantidad de escuelas racionalistas en el Estado español. En estos momentos hay contabilizadas unas 160, en lo que son finales de la década de los 10 y a lo largo de toda la década de los 20, a pesar de todos esos problemas. Ahí tenéis algunos maestros y maestras y los sitios donde ejercieron o las escuelas en las que ejercieron. Hay muchos más, por supuesto, yo os he puesto algunos de los más distinguidos por el motivo que sea, y algunos de ellos porque dejaron, por ejemplo, Higinio Onoja tiene un libro precioso sobre su escuela, se llamaba Armonía, la escuela Armonía, ¿no? Y tiene, de este podemos conservar. Muchos de ellos o murieron antes o murieron durante la Guerra Civil, y por tanto hay muchas cosas de sus experiencias que se nos han quedado fuera. También podemos encontrar bastante cosas. Últimamente hay un libro sobre Antonio de Maimón y bueno, y no mucho más, y de Sánchez Rosa. Bien, últimamente hay bastante reivindicación en Andalucía, por suerte, de este gran personaje que es vuestro Ferrer y Guardia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajar como trabajaba esta gente era una cosa alucinante. O sea, ¿qué pasaba? Que se encontraban con que al cabo de abrir la escuela, que normalmente era en los bajos de su casa o en el local de un sindicato de la CNT, por supuesto, era inmediatamente denunciado por la congregación mariana que tenían al lado, por la iglesia que tenían al lado o por el propio ayuntamiento, Entonces, a los ayuntamientos les era muy fácil quitarles la licencia, porque era simplemente una cuestión de poder demostrar que no había salubridad para que allí estuvieran niños. La escuela pública a lo mejor no existía, y la que ellos le habían dado al Estado para que se montara una escuela a lo mejor estaba en peores condiciones.
pero como ellos tenían el ayuntamiento, decidían cuál estaba en condiciones o no. Por lo cual, con muchos de estos maestros y maestras os encontraréis que cuando pongo que han estado en 2 o 3 escuelas, en muchos casos no han estado voluntariamente en 2 o 3 escuelas, han tenido que huir por patas y montar una escuela en otro lado. O tuvieron que hacerlo así. Bueno, alguna de la gente más significativa y sus caras para que los veáis. Ella es Ana Villalobos, sí, y es la mujer de Sánchez Rosa. A pesar de que Sánchez Rosa nos ha quedado más en la retina y evidentemente tiene una obra bastante interesante, tiene 2 o 3 libros que podéis encontrar por ahí. Por ejemplo, La gramática del obrero, bueno, ya me acordaré de alguno de los otros. Trabajaba, digamos que ella era quien tenía un título de maestra y generalmente trabajaba con los niños y las niñas en el edificio en el que podían estar durante la mañana y la tarde, y él hacía más bien todo el trabajo de la educación de adultos, que diríamos nosotros en estos momentos. Es un hombre que será asesinado en Triana al inicio del golpe militar con 70 y pico de años, pero le pasa lo mismo que a Ferrer. Es un inductor para determinada gente, porque evidentemente mucha de la gente más avanzada de Andalucía y más comprometida de Andalucía se había educado en sus escuelas. Fijaros que pasa por una gran cantidad de sitios, incluso por Tánger, donde está en la cárcel, cuando consigue que le den unas horas para salir y ejerce con su mujer la pedagogía, ¿no? Está en Dos Hermanas, en Alcóyar, etcétera, etcétera. Quintanilla asturiano y Mella gallego son también 2 de los pedagogos interesantes. Mella en un aspecto quizás más teórico y Quintanilla en un aspecto mucho más práctico. Floreal Ocaña, Puchi Elías, al que luego volveremos a ver aparecer en el CENU, y de Higinio Noja no tenía una foto, yo os he puesto la portada del libro para que es su libro sobre la escuela Armonía. Había bastantes mujeres, a pesar de que en general en los estudios no han sido muy destacadas. En el caso de Sánchez Rosa y su mujer sería un caso significativo, ¿no? Donde ellos establecen un tándem y además no hay ningún interés por Sánchez Rosa de dejarla en un segundo lugar. En la mayoría de fotos que encontramos con los alumnos están juntos, etcétera. Pero en cambio pues se ha trabajado más la figura de Sánchez Rosa, probablemente por su producción pedagógica, que la de su mujer. Y este es el de Antonia Maimón, que es, me parece que os la relataba antes, una mujer aragonesa que pasa primero por Aragón, luego por Cataluña, y que acabará bueno, con su marido fusilado, también maestro, y ella acabará ejerciendo la docencia muchos años después en Murcia, donde al final el régimen franquista le deja abrir una escuela para niñas y niños, porque en realidad lo que hace es compensar lo que el sistema no podía dar. Hay un libro bastante reciente sobre Antonia Maimón y bastante interesante. No sé cómo voy. Bien. ¿Media horita más para el CENU o os estoy matando? ¿No? Bien, venga. Pues así llegamos al CENU. Esto es un cartel, como veis, un poco deteriorado, ¿no? Arriba veis unas siglas que son CENU, que significan, al principio significan Comité de la Escuela Nueva Unificada, traducido al castellano, y el demás supongo que lo entendéis, aunque esté en catalán, ¿no? Escuela Nueva, Pueblo Libre, es muy fácil de entender. Os explico un poco las etapas históricas, porque se me nota lo de historiador y tal, pero también para que lo veáis. El Comité de la Escuela Nueva Unificada es una cosa súper interesante, absolutamente desconocida, muy desconocida por desgracia.
pero no aquí, y en Cataluña no, en Cataluña también, desconocida en el sentido querido, es decir, interesadamente desconocida. Como sabéis, hubo un golpe de Estado el 18 de julio y el 19 de julio en muchos sitios del Estado español hubo una resistencia a ese golpe de Estado. Esa resistencia se saldó de muchas maneras, en algunos sitios, por desgracia, con la victoria de los sublevados, y en otros sitios pues la gente, sobre todo el pueblo armado, más que ninguna otra institución, supo mantener y aguantar el golpe, y a partir de ahí había que seguir viviendo al día siguiente. Como sabéis, el golpe estaba preparado para ser un golpe típico de los del siglo XIX, incluso el que hizo Primo de Rivera, es decir, hago la declaración, aquí se raja todo el mundo y al día siguiente ya tenemos el tipo de gobierno que yo quiero, ¿no? Eso no pasó. Por desgracia tuvimos una larga guerra de 3 años, y no solamente la larga guerra de 3 años, sino lo que vino a continuación. Una de las primeras cosas, es decir, en Cataluña, una vez parado el golpe, hicieron una serie de comités, es decir, las cosas tenían que funcionar. La CNT, por ejemplo, si miráis su publicación, el día 20, llama a la gente a ir a trabajar, hay que ir a las fábricas, hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir. Entonces se hicieron comités, se hicieron comités de defensa, porque evidentemente estabas en una guerra, se hicieron comités de colectivizaciones para colectivizar las empresas, porque no ibas a seguir respetando a unos patronos que justamente estaban con los sublevados, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que salen desde el primer momento es la necesidad de hacer un comité para regir la nueva educación, ¿no? Es decir, fijaros lo interesante que es eso, ¿no? Es decir, que una de las cuestiones que a esta gente que está aguantando el golpe les parezca fundamental es esto. Y se compone de la manera que veis ahí, es decir, 4 maestros de la CNT, 4 maestros de la UGT, y 4 profesionales, directores de la Universidad Autónoma, de la Normal de la Generalitat, de la Universidad Industrial, etc. Y se produce un decreto el 27 de julio. Es un decreto que firma el señor Companys, Lluís Companys, pero que os voy a leer un trocito para que veáis que alguien se lo dictó, que seguramente a él no se le ocurrió, y para que veáis la relación que tiene con todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Ese decreto, que no encontraréis ningún decreto que hable de una nueva ley y de una nueva forma de escuela pública que sea así, dice, traducido: la voluntad revolucionaria del pueblo ha suprimido la escuela de tendencia confesional. Es la entrada. Es la hora de una nueva escuela inspirada en los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana. Hay que estructurar esta escuela nueva unificada, que no solamente sustituya al régimen escolar que acaba de derrocar el pueblo, sino que cree una vida escolar inspirada en el sentimiento universal de la solidaridad y de acuerdo con todas las inquietudes de la sociedad humana, y en base a la supresión de todo tipo de privilegios. Bonita manera de empezar un sistema público. Bien, si os fijáis en todas las palabras que yo he dicho, hay una carga fundamental de todo lo que hemos visto en Ferrer y Guardia, de todo lo que hemos visto en la pedagogía libertaria, porque aunque en Cataluña la mayoría de maestros y maestras no eran de la CNT, sino que en ese momento estaban en la UGT, de hecho no eran de la UGT tampoco, habían pertenecido a una asociación nacional de maestros que en su momento deciden vincularse a la UGT, sí que a nivel pedagógico, a lo largo de todo el proceso del CENU, triunfan las ideas que están más consolidadas y que vienen con una experiencia anterior, que son todas estas ideas de la pedagogía libertaria y de la pedagogía racionalista. Como otras cosas, esto pasa por 2 etapas, voy a ir rápido aquí. Hasta mayo del 37, como sabéis, la CNT entra en un gobierno de concentración de la Generalitat en octubre, y por tanto eso de comité queda como muy fuerte y pasa a ser consejo, pero en realidad sigue haciendo, en Cataluña en ese momento no hay ministro de Educación, lo lleva Cultura, pero en realidad el ministro de Cultura es uno de los que salen por piernas primero de Cataluña,
y de hecho el CENU y de hecho Puig Elias, el que aparecía anteriormente, son los que ejercen como auténtico departamento de educación o como ministerio, como queráis. Y en mayo del 37 sabéis que por desgracia hubo el enfrentamiento entre las propias fuerzas republicanas, por un lado el POUM y la CNT y por otro lado Esquerra Republicana, el PSUC, etcétera. A Cataluña llegó el gobierno de la República y la última parte, es decir, de julio del 37 a febrero del 39, aquí sí que el CENU pasa a ser ya simplemente un organismo asesor, tiene una importancia menor. Pero bueno, esto es lo que ya os he leído, ¿os acordáis? O sea que aquí me he pasado de rosca. Esto es otro cartel de la época, supongo que también se entiende, ¿no? Escuela de todos. ¿Qué objetivos tenía esto? Pues tenía que organizar ese nuevo régimen docente, tenía que crear un nuevo sistema, tenía que procurar que la gente pudiera ir desde la escuela primaria a la universidad y le tocaba coordinar todos los servicios que en ese momento tenía. Por un lado el Ayuntamiento de Barcelona, que tenía muchas escuelas e institutos, siempre ha tenido, en la actualidad el Ayuntamiento de Barcelona sigue teniendo un sistema público paralelo al sistema de la Generalitat, lo de la Generalitat y el régimen del Estado que había en ese momento. ¿Cuál es la obra más interesante de esta gente? La obra teórica más interesante de esta gente, teórica y que en parte ponen en práctica, es lo que llaman el Plan General de Enseñanza. Aquí tenéis los principios fundamentales. Educación para todas y para todos en condiciones de igualdad. Únicamente las facultades de cada alumno determinan a dónde puede llegar ese alumno o alumna y determinan sus posibilidades. Y una cosa absolutamente revolucionaria, todo el sistema educativo era un único cuerpo. Es decir, esa separación que tenemos en la actualidad, no solamente formal, sino separación incluso de instituciones, el 0-3 que se ocupen los ayuntamientos o quien pueda, del 3 al 6 dentro de poco que se ocupen los ayuntamientos o quien pueda, de momento está dentro del sistema público del cual se ocupa, pues en el caso de Andalucía, la Junta, ¿no? Entonces de 3 a 16 la Junta. Y luego estamos, escuelas de bellas artes, no sé qué, eso va por su lado. FPs, pues depende, a veces eres la Junta y a veces tal. Universidad, por supuesto, autónoma, su propio mundo, ¿no? Entonces esta gente lo que planteó es que todo eso debía ser un único cuerpo, un único cuerpo gestionado por todo eso. Y hicieron un esquema como este, que siempre lo pongo, que no se ve muy bien, pero es que no quiero trocearlo tampoco, porque me parece que si lo troceo no veis la sensación de cuerpo único, ¿no? ¿Veis? Ellos aquí tienen todo el proceso, 0-3, 3, es la primera vez que en este país se produce escolarización desde 0 a 15 años. Estamos hablando del año 36, recordar que hemos llegado a los 16 en la LOCSE, que no recuerdo qué año era, pero 90 y algo, ¿no? La LOCSE, sí, 90 y pico. Bueno, 0, 15, luego todo el tema de las escuelas de aprendizaje, preaprendizaje, la escuela del trabajo, que sería como una gran FP, el Politécnico básico, que luego os lo explico un poquito, a partir de aquí escuelas técnicas, etcétera, etcétera. Todo un montaje diseñado por 4 maestros de la CNT y 4 de la UGT y 4 profesionales en el escaso margen de julio a septiembre del mismo año, porque había que empezar en septiembre, había que escolarizar. Sabéis esas cosas que ahora la administración no puede hacer ni loca. Vamos, en ese margen ni mucho menos, y con muchísimos más asesores, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito por partes. No os lo voy a leer todo porque sabéis leer y ya lo vais viendo, ¿no? Establecen una etapa 03 que traducida sería la escuela cuna, en catalán la escuela bressol, donde, como veis, se trabajan hábitos higiénicos, etcétera. Luego la escuela maternal de 3 a 6. Fijaros las condiciones, la idea de que el espacio
de descanso fuera un espacio reducido y los espacios amplios fueran espacios al aire libre. Luego el tema de la escuela primaria de 6 a 15, yo he puesto ahí ciclos, pero a eso habría que ponerle muchísimas comillas. Ellos no hablaban no utilizaban el tema cíclico como utilizamos nosotros, les horrorizaba un poquito. La idea de organizar la escuela como una sociedad en miniatura, en donde había bastantes elementos de autogestión por parte de los propios alumnos. Luego, en todo caso, en el debate entramos porque, bueno, no me da tiempo a tanta cosa. Una foto de una clase de la época, en la que, como veis, en este caso están trabajando en grupo. Sigo. Creo que me he saltado algo. No. Sobre pedagogía, ¿no? Que es una cosa ahí. Pero bueno, sí, vale, muy bien. Organizaron, luego veréis que incorporaron a 130.000 alumnos en esos escasos 3 meses. Pero ¿qué es lo que pretendían? Pues ahí tenéis, ¿no? Es decir, ¿cuál era? Eso está textualmente traducido, y era textualmente su tipo de práctica. Técnica de trabajo globalizado, múltiples medios de trabajo, de documentación, de investigación, para que los alumnos de una manera natural lleguen a una enseñanza individualizada, es decir, cada uno intentando hacer dentro de lo común su propio recorrido. Y fijaros sobre todo en la última frase, que es lapidaria y que tira por tierra todo lo que se ha pretendido en muchos momentos y a veces se sigue pretendiendo. Dice: lo que no queremos es obtener esas flamantes inteligencias rebosantes de datos teóricos y verbales que lamentamos en nuestros escolares. En cambio, lo que queremos, o lo que se obtendrán, son personalidades vigorosas y ricas de posibilidades. Como veis, es un planteamiento de objetivo pedagógico absolutamente diferente al que hemos vivido cuando hemos tenido regímenes totalitarios, del matiz que sean, y también completamente diferente a lo que pretende en estos momentos el neoliberalismo, que no pretende eso. Es decir, que no. Lo que conseguí en el exilio es una especie de panegírico han juntado diversas fotos que expresan un poco eso. Ese personaje que veis ahí con aspecto quijotesco es Pucci Elías, que había sido anteriormente maestro de la escuela Farigola, en castellano Tomillo, que era la escuela que tenía el sindicato Fabril Textil en Barcelona. Él sí había sido de los maestros racionalistas que había pasado por la escuela normal y que empezó a ejercer muy joven, con 18 o 19 años, y desde siempre ejerció en una escuela sindical y es el principal protagonista de todo el proyecto del CENU, es la persona fuerte, etcétera. Él seguramente que no le hubiera gustado nada esto, que le hubieran colocado ahí en una foto, pero bueno, yo es lo que encontré buscando cosas sobre él y es lo que os reproduzco. Y si veis, hay una serie de fotos que nos demuestran, pues eso, el tipo de aprendizaje activo, las colonias, etcétera, la manera como ellos pretendieron, aún en plena etapa de guerra, salir de, crear un tipo de pedagogía y un tipo de escuela pública completamente diferente. Le dieron una gran importancia a la escuela rural, consideraban que era la escuela ideal, y a diferencia de lo que nos está pasando en la actualidad, como podéis ver al final, ellos creían que cada pueblo, por muy pequeño que sea, debería tener su propia escuela, que cada comarca debía tener una escuela politécnica, lo que hoy nosotros llamaríamos un instituto a lo grande, ¿no? Y además que existieran escuelas de agricultura en aquellas capitales más importantes. Pero sobre todo, lo que creían era que la escuela rural permitía el romper totalmente con todo el sistema de materias, asignaturas, horarios, etcétera. Y fue, al menos es de la gente que yo conozco que ha ejercido la potenciación de la escuela rural de una manera más clara, tanto por las condiciones en las que trabajaron los maestros y las maestras rurales, por cómo se potenció su renovación pedagógica,
ayudándoles a hacer determinadas estancias durante el verano, potenciando que trabajaran conjuntamente, etc. Bien, cuando esto acababa, cuando esa etapa hasta los 15 años acababa, existían aquí estas posibilidades que veis aquí, escuelas de preaprendizaje, escuelas de aprendizaje, la escuela del trabajo, a la cual se podía llegar o bien directamente o a través de estas escuelas anteriores, y el Politécnico Básico, que es algo que nosotros no conocemos y que no es exactamente un instituto de secundaria, puesto que ellos lo que pretendían es que el aspecto teórico y el aspecto clásico estuviera ahí, teórico y práctico, se trabajara de una manera semejante, ¿no? O parecida. Aquí tenéis otra vez a Puchelías ahí en medio y una serie de fotos, pobre hombre, realmente. Y una serie de fotos de algunas de las cosas que os voy a explicar después. Como veis, bueno, por lo menos había un microscopio, por lo menos sabemos que había un microscopio, seguramente que había más de uno. Veis salidas al zoo, determinadas cosas, y veis unas escuelas magníficas, que son estas, esas que veis en los extremos, que por supuesto de entrada no eran escuelas, sino que eran las mansiones de los burgueses que las habían abandonado para estar al lado de Franco, al otro lado de la frontera, y que como en ese momento hacían mucha falta escuelas, pues fijaros qué sitio más genial para tener una escuela, qué espacios más, ¿no? Con unos jardines, todo el trabajo de biología y ciencias naturales maravilloso, todos los que habían sido indianos con sus palmeras y sus cositas, una maravilla. Porque una de las cosas que además tenía el CENU es que había una orden al comité de milicias, que todo aquello que el comité de milicias encontrara que era susceptible de que fuera una escuela, se pasaba para que fuera una escuela, ¿no? Y los materiales igual, libros y vamos, hicieron un... bueno, en la parte de arriba, escuelas técnicas y universidades, ahí os dejo un poco el tipo de planteamiento que hicieron. Quizás este, por supuesto, fue el que menos se desarrolló. Lo podéis imaginar, es decir, claro, había una guerra, la mayoría de los chicos y chicas en edad universitaria participaron en ella de una manera u otra, o se fueron al frente o asumieron otro tipo de responsabilidades, y se puede hablar prácticamente de un primer curso más o menos de normalidad, y por tanto la parte referida a la universidad es probablemente la que menos se llevó a cabo. Hacia las bellas artes, los bellos oficios, etcétera, se podía entrar desde cualquier manera, y he dejado aquí el Politécnico de Adaptación, y ahora vuelvo atrás y ahora espero que me acuerde de volver para adelante. Este que ve, mi ratón se ve, no, el que veis ahí arriba, esa idea de la universidad para mayores de 25 y tal, que supuestamente es de los socialistas, pues resulta que a esta gente ya se les ocurrió. Esta gente se planteó, vale, la gente que ahora tiene 0 años, 3, 5, 15 va a estudiar en nuestro régimen, pero el que ha nacido anteriormente, bueno, en régimen, en nuestro sistema educativo, pero la gente que ha nacido anteriormente, ¿qué hacemos con ellos? Entonces se plantean eso, un politécnico de adaptación, en el cual aquellas personas, hombres o mujeres, que no habían podido o que no tenían una titulación para acceder a la universidad, pero que sí tenían una serie de conocimientos, pudieran hacerlo. Entonces existían normalmente por barrios o por localidades una serie de instituciones que ayudaban a preparar una especie de prueba para entrar en la universidad, y por tanto, como veis, hay cosas que creemos que son hipermodernas y que a alguien se le había ocurrido anteriormente, y que no hay mucho interés por recuperar que a esta gente se le ocurrió, se le ocurrió y lo llevaron a cabo en la medida que os vuelvo a decir, dado que la gente en etapa juvenil. Bueno, voy acabando, ¿vale? Escolarización. A pesar de que estamos en la Segunda República, llevamos desde el año 31 en la Segunda República, en Cataluña existen 150.000 niños y niñas sin escolarizar. 150.000. No he buscado cuántos existían en Andalucía en la misma época,
Es decir, la República había hecho todo lo que había podido, pero evidentemente lo había hecho pues con los medios que tenía, con lo que podía y tal. Y entonces era un proceso muy lento. ¿Qué hace el CENU? Escolarizar a prácticamente 130.000. ¿Cómo los escolariza? Como os he dicho. Es decir, mansiones. No hace falta que haya tantas fábricas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a producir conjuntamente. Por tanto, hay fábricas que dejan de ser fábricas productoras porque se junta la producción, no hay competencia entre fábricas, sino que vamos a producir lo que necesitemos a nivel de tejido, de lo que sea, y entonces muchas fábricas pasan a ser esas escuelas. Hay alguna escuela de nueva creación, muy pocas, porque no les da tiempo y porque la economía de ese momento obliga a que el dinero se dedique a otras cosas, pero se hace, ¿eh? Aquí tenéis a continuación una de ellas. Bueno, se contratan 2.000 nuevos interinos, más o menos como ahora cuando hay un problema, ¿eh? Más o menos, o sea, una cosa parecida, ¿eh? Estamos en crisis. Sí, estaban un año en prácticas acompañando a un maestro o maestra, y si al acabar ese curso se consideraba que lo hacían bien, pasaban automáticamente a formar parte de... también como ahora. Bueno, esto es la colonia que le llamaron Espartaco en Argentona y que se dedicó a una cosa que os explicaré después. ¿Veis qué mansión más bonita? Pues esta fue una de las recuperadas para el pueblo, ¿eh? A nivel de otras realizaciones, pues evidentemente, igual que le pasó a Ferrer, había que hacer textos nuevos, porque lo que no podías hacer es intentar plantearte un sistema de aprendizaje con los textos que te había dejado la dictadura de Primo de Rivera, ¿eh? y los Borbones, vamos, o sea, entonces, pues evidentemente hubo un servicio de material escolar. El primer decreto de coeducación, que es del 28 de septiembre de 1936, por cierto, se produce en Cataluña y luego se hace a nivel estatal. Cuando esto tira para adelante, todas las escuelas tienen que ser escuelas mixtas y se trabaja todo el tema de la coeducación. Bueno, cursos de cultura general, plan de analfabetismo, colonias de verano y residencias para los niños refugiados. Es decir, Cataluña empieza a recibir en ese momento sobre todo niños y niñas refugiados de Cantabria, de Asturias y del País Vasco, que el franquismo ya está bombardeando y está intentando recoger, y se envía a esos niños y niñas. Y esos niños y niñas van a parar a colonias, como en esa casa que habéis visto, y aquí los tenéis. Eso es la foto. ¿Que son huérfanos o...? No, no lo son, no necesariamente, ¿eh? Simplemente que la situación en el norte ya es una situación de conflicto que llega a todos los lugares. Entonces, por seguridad, eso se hace en Cataluña con respecto al norte, en Valencia con respecto a Madrid y el centro, y se recogen a esos niños. Hay un documental precioso que se llama Negras, Bombas, Rojas, Naranjas o algo así. Juega con las bombas y las naranjas. Se han conseguido bastantes imágenes de una residencia valenciana, y luego, por suerte, la documentalista consiguió que 3 de las niñas que habían estado todavía vivieran y pudieran volver al sitio en el que habían estado, ¿no? Es un documental precioso de la Fundación Salvador Seguí, por cierto. Entonces, bueno, aquí tenéis a este señor, que es el compañero Perelló, dicen ellos. Yo aquí he copiado textualmente, ¿no? El abuelo, le tenían aquí de vigilante de los niños, pero también de los maestros, por si acaso alguien, y de las nurses y tal. Esta fotografía sale fatal, pero os la he querido poner. Es decir, esta es la parte de las cunas y tal para los niños más pequeños, para que penséis, porque en ese momento hay una guerra, está en conflicto, y ellos, a pesar de eso, se preocupan de que esos niños y niñas que han venido de otros lados estén en condiciones. Bueno, voy a saltarme esto, otro cartel de la época. Fijaros que ahí lo que se está reclamando, Estado traspase la educación a Cataluña, para gestionarlo desde allá.
El movimiento libertario tiene un debate con respecto a qué hacer en el CENU, es decir, hay los partidarios de que hay que estar en el CENU, es decir, los que, por resumirlo muy poquito y los que consideran, si nosotros tenemos una experiencia pedagógica que hemos hecho en situaciones de mayor dificultad, ahora que existe la posibilidad de que esa experiencia pedagógica sea una experiencia generalizada, no vamos a ser nosotros los que digamos que no la vamos a poner en práctica, es decir, no vamos a ser nosotros los que ante la posibilidad de que esto pase a ser un sistema público digamos no, nosotros preferimos nuestras escuelas con nuestros maestros y nuestras maestras y nuestro sistema pedagógico, ¿eh? De ese parecer es la mayoría, de hecho hacen un pleno en octubre del 36 y en ese pleno sale mayoritariamente esa posición, pero también había otra gente, como veis ahí, Floreal Ocaña, que él opinaba que era mejor que los libertarios no se contaminaran y mantuvieran sus propias escuelas. ¿Qué hace el CENU? Permitir las dos cosas, es decir, la mayoría de escuelas son o escuelas anteriores que pasan al CENU o escuelas de nueva creación. Si alguien quiere mantener su modelo de escuela, lo puede hacer. Es decir, es cuestión de que vivan por su cuenta, ¿no? Es decir, que demuestren que... Aquí tenéis otro panegírico también de la época, en este caso es sobre Puig i Elias y sobre Alumá, que era un maestro de la zona de Tarragona, y también este es Alumá en una clase de arte de sus alumnos, y de estas podríamos encontrar unas cuantas. Y estoy acabando, y estoy acabando intentando cerrar el círculo con esta fotografía que se ve fatal, que está sacada de un periódico de la época y la verdad no la puedo conseguir mejor, pero veis que es una plaza que está llena. Veis que ahí hay un señor que está dirigiéndose al público. Si os fijáis un poco, ese señor es el mismo Puig i Elias del que hemos hablado antes. Y si os fijáis arriba, se acaba de colocar una placa. Se ha colocado una placa. ¿Lo veis arriba del todo? Sí. ¿Y os suena el de la placa? No se ve bien, ¿no? Es que allí se ve mejor en la pantallita. Eso es, lo pone arriba, Plaza de Ferrer y Guardia. Y pone otra cosa, dice Plaza de Ferrer y Guardia, la que llevaba el nombre de un obispo. Y ahora vamos a la parte del obispo, pero primero acabamos con Ferrer y Guardia. Es decir, ahí estamos en el año 37, una plaza de Barcelona lleva el nombre de Ferrer y Guardia, un maestro racionalista que en ese momento forma parte del CENU y es consejero de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, es el que hace la charla inaugural de esa plaza. Es decir, de alguna manera, del iniciador o del introductor en el Estado español de la pedagogía libertaria, acabamos con la consolidación, quizás en el momento para mí más álgido de esa pedagogía, es cuando esa pedagogía se pone al servicio de un sistema y de un modelo público, pues la está inaugurando, ¿no? Es como cerrar el círculo. Ahora voy a acabar con una anécdota de fácil comprensión, que es, como veis, dice que llevaba el nombre de un obispo. Eso es 1937. Ahora estamos en 2016. Seguro que lleva el nombre de otro obispo. Ahora, ¿de quién creéis que llevará el nombre? ¿De Ferrer y Guardia o del obispo? Del obispo, muy bien. O sea que veis todo lo que hemos avanzado en 80 años, ¿no? Sería del 37 aquí, pues más o menos 80 años. Esa es la plaza Urquinaona, pero es que además, si buscáis quién era el obispo Urquinaona, alucináis, porque, a ver, obispos hay de todo tipo, ¿no? Como profesores de secundaria, por ejemplo, pero este precisamente era todo lo contrario a Ferrer, y no se trataba de un obispo que estuviera por la pedagogía de la liberación, sino que era precisamente un obispo que pertenecía a los sectores más duros de la Iglesia Católica. Bien, esta es una experiencia muy completa que se reproduce en la zona de Aragón, en la cual funciona la Junta de Aragón, también funciona en la zona valenciana.
Pero además de eso existen escuelas racionalistas en las colectivizaciones, algunas de ellas en Andalucía. Se crea una formación profesional y técnica de lo más interesante, por ejemplo la que se crea relacionada con el cultivo de naranjas y la exportación de naranjas en Valencia, es decir, esta gente sigue exportando naranjas a Europa, creando sus propios técnicos cuando los jefes y los dueños han abandonado aquello, haciendo una escuela en Moncada en la cual se estudian idiomas, se estudia legislación internacional, etcétera. Todos los aprendizajes no formales que podéis ver en ateneos, actividades artísticas, grupos de teatro, lo que hacen Mujeres Libres y bueno, en las colonias de niños y niñas refugiadas y ya está, y muchas gracias por escucharme y por aguantar esta cosa, pero era muy complicado tratar de resumir 40 años en 40 minutos. Sí. Gracias.